En el bullicio de una farmacia en el centro de Madrid. Javier tropezó con una caja de aspirinas que cayó al suelo, revelando 3 rostros idénticos que lo miraban desde el mostrador, congelándolo en un shock que le robó el aliento y desenterró un secreto enterrado durante décadas. Aquellos jóvenes de 24 años, con ojos idénticos a los suyos, no eran extraños, eran sus hijos perdidos. Y el encuentro accidental destapó una tormenta de mentiras familiares que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Javier, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, fingió compostura mientras pagaba. Pero en su mente ya se desataba el caos de decisiones pasadas que ahora exigían un precio impagable. Javier había nacido en un pueblo conservador de Andalucía en los años 70. Donde la tradición pesaba como una losa de piedra. Desde joven, sintió una atracción que no podía nombrar. Un secreto que guardaba como un pecado mortal. Su familia, devota católica, lo empujaba hacia el matrimonio y la normalidad. A los 22 años, se casó con Elena. Una mujer dulce pero ingenua. Presionado por su padre. Un hombre estricto que veía en la homosexualidad una afrenta al honor familiar. Javier pensó que el amor por Elena podría ahogar sus impulsos. Pero la realidad fue un tormento constante. En 2001. Nacieron los trillizos, Pablo, Lucas y Marcos. Eran su orgullo. Pero también su cárcel. La paternidad lo ataba a una vida falsa, donde cada noche se debatía entre el deber y el deseo reprimido. La crisis estalló una noche de tormenta en Sevilla, donde vivían entonces. Javier había conocido a Mateo en un bar discreto. Un joven estudiante de arte que le hizo sentir vivo por primera vez. Mateo, con su pasión desbordante y su rechazo a las convenciones, representaba todo lo que Javier anhelaba. Una aventura que empezó como un escape se convirtió en una obsesión. Elena descubrió mensajes en el teléfono de Javier. Y el confrontation fue brutal. «Eres un monstruo», gritó ella. Lágrimas rodando por sus mejillas. Javier, acorralado, confesó su orientación sexual. Pero Elena, influida por su familia ultraconservadora, no lo aceptó. «Los niños no crecerán con un padre como tú», juró ella. En un arrebato de ira y miedo, Elena huyó con los trillizos esa misma noche, desapareciendo sin dejar rastro. Javier la buscó desesperadamente. Pero la policía lo trató con sospecha, insinuando que su estilo de vida podría haber causado el abandono. La sociedad española de principios de siglo, aunque progresista en ciudades grandes, aún cargaba con prejuicios profundos en las familias tradicionales. Los años siguientes fueron un infierno para Javier. Se mudó a Madrid, donde encontró una comunidad LGBT que lo acogió. Pero el vacío de sus hijos lo consumía. Empezó una relación estable con Mateo, quien se convirtió en su pilar. Mateo, 10 años menor, había crecido en una familia liberal de Barcelona, pero entendía el dolor de Javier. Juntos, fundaron una pequeña galería de arte. Un refugio donde Javier podía expresar su identidad. Sin embargo, el secreto de los trillizos lo carcomía. Mateo lo presionaba para buscarlos. Pero Javier temía el rechazo. ¿Y si me odian por ser gay?, se preguntaba en noches de insomnio. La presión social no ayudaba, en foros y reuniones familiares. Oía comentarios despectivos sobre padres homosexuales, alimentando su culpa. Decidió enterrar el pasado.
enfocándose en su nueva vida. Pero el destino tenía otros planes. Aquella mañana en la farmacia, Javier compraba analgésicos para un dolor de cabeza crónico. Secuela de su estrés acumulado. Al levantar la vista, vio a los 3 jóvenes detrás del mostrador, atendiendo clientes. Pablo, el mayor por minutos, tenía una cicatriz en la ceja que Javier recordaba de un accidente infantil. Lucas llevaba gafas, como él mismo a esa edad. Marcos sonreía con la misma calidez que Elena. El shock lo paralizó. «Papá», murmuró Pablo, reconociéndolo al instante. Los trillizos se miraron, confusos y emocionados. Javier balbuceó excusas y salió corriendo, el pánico apoderándose de él. En casa, le contó a Mateo, quien insistió: «Debes enfrentarlo. Es tu oportunidad de redimirte». Pero Javier dudaba. ¿Cómo explicar su abandono? ¿Cómo revelar su orientación sin destruir su imagen paterna? Esa noche, Javier no durmió. Recordó el día del nacimiento de los trillizos. La alegría fingida ante su familia. Su padre lo felicitó por cumplir como hombre, ignorando el tormento interno. Ahora, 24 años después, los prejuicios seguían vivos. En España, el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Pero en círculos conservadores, la homofobia persistía. Javier temía que sus hijos, criados por Elena en algún rincón oculto, hubieran absorbido esos valores. Mateo lo abrazó: «El amor verdadero no juzga». Al amanecer, Javier decidió volver a la farmacia. Al entrar, Pablo lo vio primero. «Tenemos que hablar», dijo Javier, voz temblorosa. Los trillizos cerraron temprano. Y en un café cercano, empezó la confesión. «Vuestra madre os llevó porque no aceptaba quién soy», explicó. «Soy gay». El silencio fue ensordecedor. Lucas frunció el ceño: «¿Por eso nos abandonaste?». Javier negó: «Nunca os abandoné. Os busqué. Pero ella os escondió». Marcos, el más calmado, preguntó: «¿Tienes pareja?». Javier asintió: «Mateo». Pablo explotó: «Todo esto por tu elección egoísta». La discusión escaló, revelando heridas profundas. Elena les había dicho que Javier era un padre irresponsable, ocultando la verdad. Ahora, enfrentados a la realidad, los trillizos se debatían entre lealtad materna y curiosidad paterna. Javier sintió el peso de sus decisiones pasadas. Haber reprimido su identidad había costado la familia. Mateo, esperándolo en casa, le dijo: «La verdad libera. Pero duele». Javier asintió, sabiendo que esto era solo el comienzo. Los trillizos pidieron tiempo, pero acordaron reunirse de nuevo. Javier salió del café con una mezcla de esperanza y terror. ¿Podría reconstruir lo perdido? ¿O el daño era irreversible? La segunda reunión fue en un parque de Madrid, bajo el sol primaveral que contrastaba con la tensión en el aire. Javier llegó temprano, nervioso, con Mateo a su lado para apoyo moral. Los trillizos aparecieron juntos, como una unidad indivisible. Pero sus expresiones variaban: Pablo hostil, Lucas curioso,
Marcos conciliador. Queremos respuestas, dijo Pablo, cruzando los brazos. Javier respiró hondo y empezó a desgranar su historia. Contó sobre su juventud en Andalucía. La presión familiar para casarse. El miedo a ser rechazado. No elegí ser gay, explicó. Pero elegí fingir por miedo al que dirán. Mateo intervino suavemente, Javier sufrió mucho. La sociedad no era como ahora. Lucas preguntó, ¿por qué no luchaste por nosotros? Javier admitió, tenía miedo de que os quitaran por mi orientación. En 2001. Los tribunales favorecían a las madres heterosexuales. La conversación se tensó cuando Pablo acusó, mamá nos crió sola. Trabajando doble turno. ¿Sabes el sacrificio? Javier bajó la cabeza, lo siento. Cada día me arrepiento. Elena había mudado a los trillizos a un pueblo remoto en Galicia, cambiando sus apellidos para evitar ser encontrados. Les contó una versión sesgada, Javier los abandonó por problemas personales. Criados en un entorno conservador. Los trillizos crecieron con valores tradicionales. Pablo, el más influido, se había casado joven y tenía un hijo. Lucas estudiaba Derecho, cuestionando normas sociales. Marcos, artista como Mateo, era el más abierto. La revelación de la homosexualidad de Javier los dividió. Pablo veía en ello una traición moral, la Biblia dice. Mateo lo interrumpió, la Biblia también habla de amor. La discusión escaló a un debate ético. ¿Era correcto que Javier hubiera ocultado su identidad, dañando a Elena y los niños? ¿O la sociedad era culpable por forzar máscaras? Javier defendió, elegí mal. Pero pagué con mi soledad. Los trillizos se retiraron divididos, prometiendo pensar. En casa. Javier colapsó emocionalmente. Mateo lo consoló, estás haciendo lo correcto ahora. Pero el conflicto interno de Javier rugía. Recordaba noches en que, casado con Elena, se sentía atrapado. Su primera vez con un hombre había sido liberadora. Pero culpable. Ahora, enfrentando a sus hijos, cuestionaba si valía la pena. Mateo, sintiendo su duda, dijo, no renuncies a nosotros por ellos. Javier replicó, son mi sangre. La tensión en su relación creció. Mateo, celoso del pasado, temía que Javier priorizara a los trillizos sobre su vida actual. Días después, Lucas contactó a Javier solo. En un bar. Confesó, investigué. Mamá mintió sobre muchas cosas. Lucas había encontrado documentos viejos, revelando que Elena había falsificado papeles para la custodia. Quería protegernos de ti, dijo. Pero Lucas, explorando su propia identidad, admitió dudas sobre su sexualidad. Tal vez soy como tú. Javier, conmovido, aconsejó, sé fiel a ti mismo, pero sin herir a otros. Esta conexión fortaleció a Javier, pero complicó las cosas con Pablo, quien se enteró y lo vio como corrupción. Marcos, meanwhile, visitó la galería de Javier y Mateo. Admiró las pinturas, muchas inspiradas en el dolor de Javier. Entiendo tu arte, dijo Marcos. Yo pinto para escapar. Compartieron historias,
forjando un lazo. Pero Pablo, furioso, confrontó a sus hermanos: «Está manipulándonos». La división familiar creció, reflejando el conflicto social más amplio. En España, pese a avances LGBT, familias como la de Elena mantenían prejuicios. Pablo representaba eso, miedo al cambio. Javier decidió confrontar a Elena. La encontró en Galicia, gracias a pistas de Lucas. La reunión fue explosiva. Elena, envejecida por el tiempo, lo acusó: «Destruiste nuestra familia por tu vicio». Javier replicó: «Fue tu odio lo que nos separó». Elena admitió haber ocultado la verdad por vergüenza social. En nuestro pueblo, un padre gay sería escándalo. Javier pidió perdón por su engaño inicial, pero exigió que Elena contara la verdad a los trillizos. Ella se negó inicialmente, pero al ver el daño, accedió a una llamada conjunta. La llamada fue un torbellino. Elena confesó sus mentiras, llorando. Los trillizos, atónitos, cuestionaron su crianza. Pablo, herido, colgó. Lucas y Marcos, más comprensivos, pidieron tiempo. Javier regresó a Madrid exhausto, pero con un atisbo de esperanza. Mateo lo esperó: «Estamos en esto juntos». Pero Javier sentía el precio: su relación con Mateo se resentía por el estrés. El clímax se acercaba. Pablo, en crisis, visitó a Javier inesperadamente. «Necesito entender», dijo. Javier lo llevó a una marcha del orgullo, mostrando la comunidad. Pablo, abrumado, vio la humanidad detrás de los estereotipos. «Tal vez mamá estaba equivocada», murmuró. Pero el camino era largo. La Marcha del Orgullo en Madrid fue un punto de inflexión para Pablo. Entre banderas arcoíris y multitudes celebrando, vio a Javier y Mateo caminando de la mano. No como un acto de rebeldía, sino de normalidad. Pablo, incómodo al principio, preguntó: «¿Esto es lo que perdí?». Javier explicó: «No perdiste nada. Ganaste una madre fuerte. Pero yo perdí ser tu padre». Pablo admitió su confusión: «Creí que ser gay era malo». Javier compartió su lucha interna: «Yo también lo creí. Y eso me costó todo». La conversación abrió grietas en los prejuicios de Pablo. Al volver a casa, Pablo confrontó a su esposa, quien lo apoyó: «El amor no tiene género». Pero el conflicto moral persistía: ¿debía Pablo aceptar a Javier, traicionando la memoria de Elena? Mientras, Lucas exploraba su identidad. Confesó a Javier que había besado a un compañero de universidad. «Tengo miedo», dijo. Javier, recordando su propio terror, aconsejó: «El miedo es el verdadero enemigo». Pero esta guía creó tensión con Marcos, quien sentía que Lucas recibía más atención. Los trillizos, unidos por nacimiento, ahora divididos por el pasado. En una cena familiar improvisada, las emociones estallaron. Marcos acusó a Pablo: «Eres como mamá», juzgando sin conocer. Pablo replicó: «Tú eres demasiado liberal». Javier medió: «Todos pagamos por mis errores». Mateo, observador, notó cómo Javier se sacrificaba.
ignorando su propia salud. La presión culminó en una crisis de salud para Javier. Un dolor en el pecho lo llevó al hospital, estrés inducido. Mateo, aterrorizado, llamó a los trillizos. En la sala de espera. Se unieron por primera vez. Pablo rezó. Lucas investigó síntomas. Marcos dibujó para calmarse. Cuando Javier despertó, los vio juntos. Gracias por venir, susurró. Este momento de vulnerabilidad forjó un lazo frágil. Pero Elena, enterada, llamó furiosa: no los involucres en tu mundo. Javier, fortalecido, respondió: es nuestro mundo ahora. La recuperación de Javier fue lenta, pero reveladora. En terapia familiar, sugerida por Mateo, desenterraron traumas. Elena se unió virtualmente, admitiendo su rol en la separación. Tenía miedo de que os estigmatizaran, dijo. Los trillizos cuestionaron: ¿y si hubiéramos crecido con dos padres? La sesión expuso matices éticos: era el ocultamiento de Javier justificado por la sociedad opresiva o egoísta. El secuestro de Elena protector o destructivo. Javier defendió: elegí mal. Pero amaba a Elena. Mateo añadió: el amor evoluciona. Pablo, evolucionando, dijo: tal vez todos erramos. Sin embargo, la traición latente surgió cuando Lucas reveló un secreto: Elena había tenido una aventura post-separación, cuestionando la paternidad. Un test de ADN confirmó que los trillizos eran de Javier. Pero el daño estaba hecho. Pablo sintió traicionado por Elena: nos mintió sobre todo. Esto unió a los trillizos con Javier, pero destruyó su imagen de Elena. Javier, compasivo, la defendió: todos tomamos decisiones desesperadas. Mateo, sintiéndose marginado, confrontó a Javier: estoy perdiendo al hombre que amo por esto. Javier, dividido, eligió priorizar: te necesito. Reafirmaron su compromiso. Pero el precio fue alto: Javier sacrificó tiempo con los trillizos para equilibrar. En una visita a Galicia, Javier y Mateo enfrentaron a Elena en persona. La reunión fue catártica. Elena pidió perdón: fui cobarde. Javier la abrazó: yo también. Los trillizos, presentes, presenciaron el cierre. Pero el alto trago llegó cuando Pablo anunció su divorcio. Ver tu verdad me hizo cuestionar la mía, dijo a Javier. Pablo había reprimido atracciones homosexuales, casándose por presión social. Ahora, libre, exploraba. Javier, horrorizado, se culpó: mi ejemplo te dañó. Pablo negó: me liberó. Este giro ético atormentó a Javier: su salida del armario inspiraba o destruía. La tensión alcanzó su pico en una confrontación grupal. Marcos, celoso, acusó a Lucas de monopolizar a Javier. Lucas replicó: tú eres el favorito artístico. Pablo medió, mostrando crecimiento. Javier, exhausto, declaró: basta de culpas. Construyamos desde aquí. Mateo apoyó: la familia es elección, no sangre. El camino hacia la reconciliación fue tortuoso, marcado por retrocesos. Javier organizó un viaje familiar a Andalucía,
Su tierra natal. Para cerrar ciclos. En el pueblo. Enfrentaron miradas juzgadoras. El padre de Javier. Anciano. Lo recibió con frialdad: no apruebo tu vida. Javier. Firme. Presentó a Mateo: es mi pareja. Los trillizos defendieron: Pablo dijo, es un buen hombre. Lucas argumentó legalmente. Marcos apeló emocionalmente. El abuelo. Conmovido. Cedió: los tiempos cambian. Esta victoria simbólica unió al grupo. Pero resaltó el costo social: amigos de Javier lo evitaban, temiendo asociación. De vuelta en Madrid. La rutina se estableció. Los trillizos visitaban la galería. Integrándose. Pablo exploraba su identidad con apoyo de Javier, quien lo guiaba sin presionar. Elige con corazón. Aconsejó. Lucas. Saliendo con un hombre. Enfrentó discriminación en la universidad, reflejando luchas persistentes. Marcos colaboró en arte con Mateo, forjando amistad. Pero Elena, sintiéndose excluida, amenazó con cortar contacto. Javier medió: somos CEO padres ahora. Elena, a regañadientes, aceptó. El conflicto final surgió cuando un periódico local publicó la historia, anónimamente filtrada por un conocido de Elena. Padre gay recupera trillizos perdidos. El escándalo atrajo atención, apoyo de la comunidad LGBT. Pero odio de conservadores. Javier recibió amenazas, cuestionando su decisión de reunirse. ¿Valió la pena?, se preguntó. Mateo respondió: sí. Porque eres auténtico. Los trillizos, solidarios, publicaron una carta abierta: nuestro padre es un héroe. Esto fortaleció su vínculo. Pero el precio fue la privacidad perdida. En una cena de celebración, Javier reflexionó: pagué con años de soledad, pero gané una familia verdadera. Mateo propuso matrimonio. Y Javier aceptó, con los trillizos como testigos. La boda, sencilla, simbolizó redención. Pero no todo era perfecto. Pablo luchaba con su divorcio. Lucas con prejuicios laborales. Marcos con inseguridades artísticas. Javier, como padre, apoyaba, pagando el precio emocional. Al final, Javier miró a sus hijos y pareja, sabiendo que las decisiones pasadas habían costado caro, pero habían llevado a este momento. La sociedad española, evolucionando, aún tenía sombras, pero su historia era un faro. Fue correcto que Javier reprimiera su identidad inicialmente, priorizando la familia tradicional. ¿O debió salir del armario antes, arriesgando todo por autenticidad?